Continuamos aquí en Cartagena Noticias. Vamos a hacer ahora énfasis en una reciente encuesta publicada por la firma Mediciones Estratégicas sobre cómo se está moviendo la intención para elegir a candidatos presidenciales de acuerdo a las vertientes u orillas políticas, hablando, por ejemplo, del petrismo, de los que se ubican en el centro y los que se ubican en la derecha. Vamos a hacer énfasis en ello, por eso a esta hora le damos la bienvenida a Oscar Brieva, director o gerente general de la firma Mediciones Estratégicas. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Yair, una bendición y un saludo a todo el equipo del Canal Cartagena y a toda la amable audiencia en Cartagena, Bolívar y en toda Colombia. Bueno, Oscar, la primera pregunta que te quiero hacer es justamente lo que está mostrando esta encuesta realizada aquí en la costa Caribe. Bueno, normalmente pasó en las elecciones pasadas y ha pasado ya en otras épocas. Los partidos políticos, para escoger sus candidatos a la primera vuelta presidencial, intentan hacer unas especies de consultas, que yo llamo consultas interpartidistas. Pasó en las elecciones pasadas. Creemos que en las próximas elecciones también eso va a pasar y hemos dividido, digamos, como la consulta del petrismo gobierno, la consulta de la derecha, que es la oposición, y la consulta del centro, que no se circunscribe ni en el petrismo ni en la derecha. Y le hemos preguntado a todos los ciudadanos de la costa atlántica, de los 8 departamentos, en caso de que se hicieran esas consultas en las elecciones parlamentarias del mes de marzo del 2026, ¿por cuál consulta votarían? Esa es exactamente la primera pregunta. Bien, entonces vamos a acercar a esos resultados en la costa Caribe de hoy por hoy, cómo se está moviendo la percepción o una eventual intención de voto frente a estas distintas orillas políticas. Bueno, en esta encuesta, el petrismo, el 26,78 de los 3.362 encuestados en los 8 departamentos, dice que votaría por el petrismo gobierno, el 16,89 que votaría por la derecha, o sea, por la oposición, el 10,17 por el centro. Por ninguna de esas tres consultas no votaría el 19,84 y aún no sabe, no responde el 26,32%, Yair. Bien, Oscar, entonces arranquemos con la orilla de la ala conocida como la del petrismo. Hoy el oficialismo por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, nosotros, si la persona escogió que votaría por la consulta del petrismo, a esa persona le preguntamos, le voy a señalar los nombres de los eventuales precandidatos del petrismo que participarían en esa consulta en marzo del 2026. Y le hicimos 3 preguntas. Si lo conocen, los que dicen que lo conocen, qué imagen tienen y por quién votarían en esa consulta. En este caso, Gustavo Bolívar es el que más reconocimiento tiene, con un 93,78 lo reconocen. Le sigue Daniel Quintero, que fue alcalde de Medellín, con un 73,89. María José Pizarro, actualmente senadora, con un 61,56. Carolina Corcho, que fue ministra de Salud, 60,78. Juan Fernando Cristo, que actualmente es el ministro del Interior, lo reconoce un 56%. Luis Gilberto Murillo, que es actual canciller, lo reconoce un 54%. A Carlos Caicedo, el gobernador del Magdalena, 50,67%. Y Susana Muhammad, que es la que menos conocen, la reconocen con un 34%. El resto no los conoce. Ese es en cuanto al nivel de conocimiento. Preguntamos por la imagen. Entonces, ¿qué imagen tiene usted de la consulta de estas personas? Aparece en el primer lugar con una mejor imagen Gustavo Bolívar, 78,55 de imagen positiva. Le sigue Carlos Caicedo, el gobernador de Magdalena, con un 73,68. Carolina Corcho es ministra de Salud, está en el tercer lugar con un 69,84 de imagen positiva. Le sigue Luis Gilberto Murillo, que tiene 68, Daniel Quintero 66, María José Pizarro 65, Juan Fernando Cristo 58 y Susana Muhammad el 55,63. Y le hicimos una tercera pregunta a estas personas, que por cuál de estas personas votarían si se presentaban a la consulta. Gana Gustavo Bolívar con un 26,67%.
Le sigue Daniel Quintero con un 13,11. Luis Gilberto Murillo, actual canciller, sacaría un 11,55. Cuarto lugar, Carlos Caicedo, 9,78. Carolina Corcho, 9,22. María José Pizarro sacaría el 4,44. Juan Fernando Cristo el 3. Y Susana Muhammad el 0,56. Por ninguno de ellos el 2,67 y aún no sabe, no responde el 19%. Ahora veamos qué se encuentra allí en la orilla política denominada la derecha. Bueno, como salió en la primera diapositiva, de todos los entrevistados un 16% dijo que votaría por la derecha. Recuerdo que un 26% por el petrismo. Y luego a los que dijeron que votaban por la derecha, oposición, le preguntamos por las siguientes personas: Germán Vargas Llera, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, David Luna y Francisco Barbosa, el exfiscal. ¿Conocen? ¿Tienen conocimiento de Germán Vargas Llera? Un 91,02, es el que más reconocen. Le sigue María Fernanda Cabal con el 86,62. Luego viene Vicky Dávila con el 82,22, Miguel Uribe con el 60,21, le sigue Paloma Valencia con el 55, David Luna con el 38 y en el último lugar Francisco Barbosa, 35%. Luego preguntamos qué imagen tienen de estos precandidatos del partido, digamos, del sector de la derecha. Entonces, Miguel Uribe ocupa el primer lugar con imagen positiva dentro de los precandidatos de la derecha con un 84% de imagen positiva. Le sigue David Luna, que también fue ministro, con el 76,36. En el tercer lugar queda María Fernanda Cabal con el 70,53. Germán Vargas Llera con el 62,67. Paloma Valencia con el 57,91. Francisco Barbosa con el 48,74. Y Vicky Dávila en el último lugar con el 47,32. Y a esas mismas personas les preguntamos por quién votarían en caso de que se hiciera una consulta con esos candidatos en las elecciones de marzo del año 2026. Sale en el primer lugar Germán Vargas Llera con un 27,99. Le sigue María Fernanda Cabal, 17,25. Miguel Uribe Turbay con el 12,68. Paloma Valencia con el 10,21. David Luna, 8,98. Vicky Dávila saca el 2,99. Francisco Barbosa el 2,11. Por ninguno el 1% y no sabe, no responde el 16,7.3%. Oscar, y en el centro, ¿quiénes aparecen y cómo se mueve esa percepción o esa intención? Bueno, la tercera consulta que proponíamos ayer a la del centro, ellos sacaron en general el 10%, es decir, de los 3.362 encuestados, el 10% dijo que votaría por el centro. Entonces, a esas personas les preguntamos si conocían a Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, Héctor Olimpo Espinosa y Santiago Botero. Ahí ocupa el primer lugar en nivel de conocimiento Sergio Fajardo, lo conoce un 89,91. Sigue Juan Manuel Galán con el 87,46. Claudia López la reconoce un 83,18. Luego viene Juan Daniel Oviedo, 35,17. Héctor Olimpo Espinosa, que fue gobernador de Sucre y miembro del Partido Liberal. Él lanzó su candidatura en el pasado Congreso Liberal aquí en Cartagena, 32,11. Y Santiago Botero, que es como un empresario que ha venido haciendo actividad y lo han promovido como candidato, 22,96. Luego preguntamos por la imagen de estos precandidatos del centro. Ocupa el primer lugar Juan Manuel Galán, tiene una imagen positiva del 83,57%. Le sigue Sergio Fajardo con el 77,78. Héctor Olimpo Espinosa queda en el tercer lugar, 57,14. Santiago Botero en el cuarto con el 55,26. Claudia López, 52,21. Y Juan Daniel Oviedo, 52,17. Y les preguntamos por quién votaría. Si se hiciera esa consulta directa en marzo del 2026, los que votan por el centro dicen que votarían por Juan Manuel Galán el 36,26%. Por Sergio Fajardo el 28,07%.
Por Claudia López, el 7,89. Héctor Olimpo Espinosa, que apenas se lanza, sacó el 6,73. Juan Daniel Oviedo, que fue candidato a la alcaldía de Bogotá, hoy es concejal, saca el 4,97. Santiago Botero, empresario, saca el 2,63. Por ninguno el 2,92 y no sabe, no responde el 10,53%. Bien, Oscar, ahí están pues los resultados a consideración también de todo el público para que empiece a tomar sus propias determinaciones, a pintar el panorama electoral que ya el próximo año se va a empezar a mover con mucha mayor intensidad, por supuesto. Y para asuntos técnicos, por favor, explíquenos la ficha técnica de esta encuesta, Oscar. Bueno, esta es la ficha técnica de la encuesta que ustedes la están viendo en pantalla. Fueron 3.362 personas que hicimos la encuesta telefónica en los 8 departamentos de la región Caribe. Esta misma encuesta tiene una segunda parte que será publicada el lunes 18 de noviembre. Esa segunda parte se refiere a el nivel de conocimiento, la imagen y la calificación de la gestión parlamentaria de los senadores y representantes a la Cámara oriundos de cada uno de los 8 departamentos del Caribe. Es una encuesta interesante porque ya el año entrante, Yair, arrancan las elecciones de Senado y qué tanto conocen, qué imagen tienen y cómo califican la gestión de los parlamentarios costeños. Oscar, muchas gracias, muy gentil. Bueno, Yair, muchas gracias, muchas bendiciones a toda esta amable audiencia. Dios los bendiga a todos, ya como yo siempre digo, perdonen, amen, dejen el odio, dejen la envidia, dejen el chisme y nos vemos en la próxima semana con la encuesta de los parlamentarios.